Hola, buenas noches, nuevamente por acá. Buenas noches, no, buenas tardes, porque todavía no estamos en buenas noches. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos por acá. Wow, ya el expositor se conectó, uno de los primeros, muy puntual, ese licenciado Gianfranco. Vamos a colocar el tema aquí. Gracias a los que se están conectando. Vamos a fijar el tema. Bien, vamos a fijar el comentario. Listo. Bueno, muy buenas noches. Feliz día, Zuleika. Bien, bueno, vamos a darle chance por unos momentitos mientras algunas personas se conectan y le mandamos, pues, nos vamos ya a mandar a la invitación al expositor del día de hoy, que nos va a tocar un tema muy importante. Vamos a ver ya. Ah, apareció, licenciado. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Agradecido pues con la oportunidad del día de hoy para ser expositor en esta ocasión. Así que, bueno, de antemano quería darle las felicitaciones a sus colegas farmacéuticos, ya que están celebrando el Día del Farmacéutico aquí en Panamá. Así que, bueno, le exhorto a seguir con su exhaustiva labor diaria, el compromiso con la salud y de los pacientes y de todo Panamá. Así que encantado por la oportunidad. Así mismo es. Bueno, gracias, la verdad, licenciado, por formar parte, pues, de esta iniciativa que hemos decidido, pues, celebrar, como lo mencionaste, ¿verdad? En todas estas semanas, el día lunes, hemos estado celebrando pequeñas actividades o live referente a lo que es la Semana del Farmacéutico, pues que se celebra hoy lo que es el Día Nacional del Farmacéutico. Y bueno, pues decidimos tocar este tema, ¿verdad? Bastante importante que involucra la parte de nutrición y la parte farmacéutica en un solo concepto, pues resumido como nutracéutico. De repente algunas personas pues conocerán el concepto, ¿no? Nutracéutico, otros de repente como que no lo conocerán muy bien porque no es algo que se hable tan común como hablábamos ayer con la doctora Sandy, que hablamos de adherencia. No es tan común escuchar a las personas hablar, no, de adherencia, adherencia, adherencia. Entonces el término pues, nutracéutico tampoco es muy común escucharlo, pero se sabe que es algo pues que está plasmado desde hace muchos años, inclusive aquí mientras pues buscaba parte de lo que era la información, inclusive, bueno, haciendo un poco de paréntesis, bueno, el licenciado Gianfranco es nutricionista, ¿verdad? Que es el que nos va a tocar el tema, referente al tema, y pues valga la redundancia, haciendo pues un poco de introducción a lo que nos corresponde pues el tema. Este tema se estableció, o este concepto más que todo, se estableció desde 1989, según estuve buscando por el doctor Stephen de Feliz, que fue el que estableció pues, el concepto en 1989 como nutracéutico, y este pues lo define como un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos para la salud, incluyendo la prevención o el tratamiento de enfermedades. Entonces,
ahí vemos en este concepto dos temas importantes, prevención y tratamiento, que es lo que por lo generalmente involucramos con un medicamento, prevención y Así es. tratamiento. Entonces, por eso relacionamos, ¿verdad? Y la revolución, pues como mencionaste el tema, cuando estábamos escogiendo el tema, Eligiendo, así es. ajá, y él dice que la revolución de los nutracéuticos, yo, wow, licenciado, muy buen tema, Wow, ¿verdad? wow. Espectacular. Excelente. Entonces, bueno, Gianfranco, pues te cedo las palabras, ¿verdad? Te damos pues la bienvenida a esta actividad y coméntanos un poco, pues, empezando a hablar de lo que son ya, pues, de tu propia experiencia y demás, obviamente de tu profesión, porque tú manejas más este contexto. Farmacia lo manejamos, pero no a un nivel así macro, como un medicamento normal o como una terapia o como una farmacoterapia, etcétera, ¿no? No lo manejamos, pero tú lo manejas pues un poco más seguido o algo más apegado a lo que es tu profesión. Precisamente esto que comentas es lo que hace bonita la experiencia en el sector salud porque somos un equipo multidisciplinario que tenemos un eje en común y irónicamente, o sea, conectamos varios temas, así sean de cada especialidad, y pues me encanta que tengamos una relación a través de un producto con la farmacia. Entonces, precisamente los nutracéuticos, como comentabas, son un componente de los alimentos que tiene un potencial que propicia la salud tanto en tratamiento como un agente preventivo y tiene una data un poco corta, por lo cual tiene algo de polémica. Hay unas personas que lo aceptan, otros no. Es un poco controversial, pero no podemos quitarle el potencial que tienen los productos nutracéuticos en la línea de defensa para ser seleccionados como un tratamiento coadyuvante de muchas terapias a nivel tanto nutricional como de otras patologías que se ven a diario y que por lo general involucran cuatro ejes significativos, que serían las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, Perfección. entre otras. Entonces es muy importante tenerlos claro. Entonces, quería desligar, porque hay un poco de confusión con los nutracéuticos y otros productos, por ejemplo, con un suplemento nutricional. En el caso de un suplemento nutricional es un preparado farmacéutico que tiene varios principios activos con el fin de suplementar una dieta. Ella puede contener tanto vitaminas, minerales, proteínas, pueden ir en conjunto a diferencia de otro que suele confundirse, pero que al final forma parte de los nutracéuticos, que son los fitoquímicos. En el caso de los fitoquímicos, ellos derivan, como dice el nombre fito, de matrices vegetales y tienen un potencial también reparador y que se puede utilizar en muchos tratamientos a nivel farmacológico, en terapia para muchas enfermedades. Y allí también podemos abarcar lo que es los alimentos funcionales. ¿Cuál es la distinción entre un nutracéutico y un alimento funcional? Es que precisamente el nutracéutico aísla a través de procesos biotecnológicos ese componente que tiene un alimento o un producto de origen vegetal para precisamente preservarlo y hacerlo más potente y que su acción sea más efectiva. En cambio, un alimento funcional, todos los principios activos siguen formando parte de su matriz y podemos utilizarlo como un vehículo a través de la alimentación diaria, cotidiana, y podemos obtener beneficios para la salud. Entonces quería que tuviéramos claro esos conceptos para poder ir avanzando en el contenido de este tema que vamos a ir desarrollando en la tarde de hoy. Así mismo es. Y has mencionado algo, disculpa, bastante importante ahí, la parte esta, ¿verdad? De que aísla la parte de los alimentos para que el fármaco llegue al 100%. Esto es algo totalmente tecnológico, preparado igual como mencionábamos anteriormente en los live anteriores, los productos medicamentos biotecnológicos pues se manejan a esta temperatura, se manejan en estas condiciones y es ahí en donde se va entonces al mercado, pues ya estos medicamentos altamente importantes, porque incluyen, como lo mencionaste, esas patologías, esas enfermedades que hoy en día son las que más aquejan a la población.
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, etcétera, son como el origen, pues, por los cuales se han creado estos nutracéuticos, igual como mencionamos con los medicamentos biotecnológicos también en su momento. Entonces, este concepto, pues, que has establecido esta diferencia de cada uno de ellos para que conozcamos un poco más de ellos. Y es sumamente importante porque, pues, son conceptos que a veces uno, como lo mencionaste, lo tiende a confundir, pero son conceptos totalmente diferentes y cada uno ejerce su función. Así es, licenciado. Y en vista de esto que comentamos, precisamente los nutracéuticos se pueden separar del resto de los productos que mencioné, puesto que vienen en formas farmacéuticas, pueden venir en ampollas, en cápsulas, tabletas, porque precisamente sus componentes fueron aislados a través de estos procesos biotecnológicos. Y precisamente la revolución en nutracéutica surge porque a pesar de que la terapia farmacológica como tal fue un elemento imprescindible y lo sigue siendo en el tratamiento de las patologías de la actualidad, eh, el componente activo de muchos alimentos ha hecho que se busque en ellos una alternativa y eso ha sido lo que le ha dado el impulso y que de hecho se puedan seleccionar como opciones que podamos utilizar para el tratamiento y mejora de muchas enfermedades. Tal vez no para solucionarlas, aunque se tiene previsto de que se pueda lograr este objetivo, pero sí por lo menos para hacer más llevadera la enfermedad como tal. Entonces esto es muy importante aclararlo, de que allí es que viene esta revolución donde el potencial de estos componentes activos de los alimentos pueden resultar útiles para muchas terapias. Y allí quería desglosar precisamente que los nutracéuticos los podemos clasificar. Y como precisamente provienen de alimentos, nosotros los podemos categorizar igual que como clasificamos los alimentos en el grupo del plato de la alimentación, por ejemplo. Tenemos carbohidratos, tenemos proteínas, tenemos grasas, tenemos lípidos, pero luego hemos desglosado otros principios incluso adicionales, aparte de los macro y micronutrientes que componen la dieta corriente, y precisamente los podemos clasificar por antioxidantes, los podemos clasificar en cuanto a saponinas, entre otros componentes que vamos a ir presentándoles para que vayan teniendo más o menos una idea de qué se trata este mundo nutracéutico. Precisamente a nivel de los antioxidantes, en muchas presentaciones podemos encontrar en el mercado las vitaminas A, la vitamina C, la vitamina E, que precisamente se utilizan en muchas cadenas o cascadas metabólicas en nuestros cuerpos, así que representan unos elementos que captan los radicales libres. Estamos expuestos a muchos elementos en el ambiente, desde el estrés, la contaminación, que generan esos radicales libres en nuestro sistema, y estos componentes como la vitamina C en su presentación hidrosoluble, porque es una vitamina hidrosoluble, puede captarlo a través del ácido ascórbico y derivarlo en ascorbilo y así poder depurarlo del organismo y hacernos libres como primera línea de defensa contra los radicales libres de enfermedades como puede ser a nivel formación de elementos cancerígenos, tumorales, y precisamente ese es el efecto que buscamos que estos nutracéuticos nos beneficien. Así mismo En, es. otro, en otros casos tenemos los polifenoles que podemos ubicar muy famosos en el mercado de la cúrcuma, podemos ubicar la quercetina que deriva del ajo y la cebolla, también el extracto del té verde, que es muy, muy antioxidante, y precisamente este factor es el que los hace útiles y muy visibles comercialmente. Así mismo es, y son componentes totalmente naturales, que eso es a lo que, pues, a lo que se requiere y lo que se hace mucho énfasis con referente, pues, a estos aspectos y algunas características, licenciado, que nos puedas, pues, mencionar un poco más a esos componentes. Pues se incluye también algunas sustancias como lo que es el calcio, la vitamina D, todos estos diferentes, pues, componentes que igual has mencionado están incluidos dentro de estos nutracéuticos como concepto, pues, como mencionamos a un principio, para la prevención de tratamiento. Obviamente es algo, pues,
que no va a mejorar al 100% la salud del paciente, pero es una alternativa que se va a tener para mejorar su condición de salud, inclusive hasta las personas que están a su alrededor, va a mejorar su ánimo, su estilo de ánimo, ¿verdad? Y son diferentes, pues, maneras en las cuales podemos ver este tipo de conceptos, pues, muy importantes. Algunas características que nos puedas, pues, mencionar así a manera general de lo que son los nutracéuticos, pues, incluyendo cada uno de estos componentes. Bueno, uno de los más utilizados precisamente son los derivados de minerales inorgánicos, precisamente porque tienen mucho efecto en las cascadas enzimáticas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, como mencionabas, el hierro participa mucho en la respiración celular y por lo tanto en la síntesis de hemoglobina. Entonces representa uno de los elementos que más debemos involucrar dentro de nuestra ingesta y ha sido aislado, por ejemplo, en presentaciones como hierro aminoquelado, precisamente para que mejore su absorción y para mejorar la absorción en otros factores, utilizando un alimento funcional fuente de hierro, podemos consumir alimentos ricos en vitamina C para que el hierro no M pueda ser absorbido de mejor forma. Entonces, cada presentación tiene peculiaridades que van asociadas para que tengamos una mayor biodisponibilidad del producto a nivel sistémico y que tenga un efecto más potente. Así mismo, efecto más potente, y eso es lo que se quiere, ¿no? Y ese es el objetivo, pues, principal dentro del cual, pues, se ha creado este tipo de nutracéuticos, este tipo de, se podría decir que casi un fármaco, porque igual se presenta en diferentes formas farmacéuticas. Tal lo mencionaste, viene en cápsula, viene en tableta, puede venir en líquido, puede venir en diferentes formas farmacéuticas igual, y es casi similar a como si fuera un fármaco, porque Así cumple es. prácticamente con todo los requisitos que exige un fármaco en cuanto a su forma farmacéutica, en cuanto a su indicación, inclusive hasta incluye hasta mecanismo de acción, porque tal como lo has mencionado, ¿verdad? Cada una de estas vitaminas, de estos suplementos, ya sea de origen natural o de origen vegetal o perdón, de origen animal, cada uno de ellos, pues obviamente sintetizados en su manera, en su forma, van al final a dar uno de estos componentes súper importantes. Algunos, dice Rueda, M, bajo Rueda, ¿hay algunos nutracéuticos que ayuden a la ansiedad generalizada? Por supuesto que pueden haber componentes dirigidos al mercado tanto de los neuromoduladores o también de los pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, en el caso del selenio metionina, que es uno sintetizado a partir de una levadura, se puede utilizar este componente porque el selenio participa también en muchas reacciones tanto antiinflamatorias como a nivel de cascadas de reacciones neuronales. Entonces allí puede tener un efecto inhibitorio o potenciador de otros efectos que queramos buscar para solucionar problemas que aquejen a los pacientes en ese sentido. Exacto, y es ahí en donde se buscan, pues como lo hemos venido diciendo, las diferentes alternativas y esa comparación que se hace con los diferentes fármacos. Licenciado, algunos efectos pues beneficiosos que podemos mencionar de los nutracéuticos para los pacientes, cada uno obviamente en su patología, en su enfermedad, como lo mencionamos, pues enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera, inclusive medicamentos como laxante también, porque hoy en día, ¿verdad? Existen toda esta gama de productos que no se puede decir, bueno, un medicamento para esto o un nutracéutico, ¿verdad? No existe. O sea, en realidad sí existe, pero hay muchas veces pues no desconocemos prácticamente estos conceptos y no sabemos pues al 100% de que existen estos tipos de fármacos, se puede decir, que ayudan pues a todos estos pacientes de una u otra manera. Algunos beneficios que nos puedas pues mencionar de estos nutracéuticos para cada uno de los pacientes de estos tipos, no sé si lo tienes Sí, establecido por categoría sí, o en sí, general. por categorías. Podemos proceder en cuanto a esa pregunta por categorías. Por ejemplo, si nos enfocamos en estos nutracéuticos derivados de polifenoles, ellos principalmente tienen una acción antiinflamatoria
y se categorizan como antitumorales. Por ejemplo, en el caso del extracto del té verde, que es el epigalotocatequina 3-galato, precisamente su acción antioxidante hace que se inhiba el crecimiento de estos factores tumorales y que suprima la metástasis. Entonces, en ese caso lo podemos utilizar junto con curcumina, que también su extracto ayuda precisamente a potenciar el efecto antioxidante y atacar los radicales libres que se liberan en estos procesos inflamatorios y de exposición a químicos, por ejemplo. Y otra ventaja que tienen estos polifenoles es en el caso de como ir atacando precisamente el envejecimiento natural, que es un tema comercial que muchas personas han ido buscando como una solución porque la gente no quiere envejecer. Así que precisamente se obtiene un extracto a raíz del resveratrol, que es una sustancia, un flavonoide precisamente. Así que es un pigmento que tienen las plantas, en este caso de la piel de la uva, que tiene una acción que previene mucho a nivel cancerígeno, ya sea cáncer de piel, tiene mucha más evidencia a nivel de estudios de cáncer de piel y del tracto gastrointestinal. Así que también tiene una inhibición en la angiogénesis y también reduce el proceso de apoptosis, tiene una inhibición. Entonces, son factores que van a crear prevención, porque no podemos asegurarle al paciente que va a ser una curación, sino que tiene un factor protector frente a estas enfermedades. Así mismo. Y algo pues que ha mencionado y que casualmente lo tengo acá apuntado en algunos ejemplos, el resveratrol pues forma parte, si no tengo entendido, de los compuestos fenólicos, ¿no? Fenólicos, algunos Así es. como pues, ¿cuáles nos puedes mencionar ahí que están súper importantes incluidos dentro de esta familia, pues para que las demás personas conozcan y sepan de que existen, ¿verdad? En el mercado, en la farmacia, etcétera, y que bueno, cada uno de ellos está indicado para una condición. Así es. Bueno, en ese caso, además del resveratrol, tenemos la quercetina, que ella tiene también un efecto contra los radicales libres, que precisamente al dañar el ADN es que llevan al envejecimiento prematuro. Al exponernos a los radios, a la radiación solar, la matriz celular se va dañando y precisamente esos radicales se liberan allí. Entonces la acción del polifenol ataca precisamente allí, sensibilizando nuestras células ante los factores tumorales. Y entonces los inhibe y el factor de necrosis tumoral se ve reducido. Algo, También la curcumina, como mencioné, también bloquea la progresión de las células metastásicas. Entonces, por eso también es muy popular la preparación, por ejemplo, de estas bebidas a base de curcumina, que se llama un té dorado, donde se prepara a base de leches vegetales y se le añade el extracto de curcumina precisamente para obtener esos beneficios. así mismo es. Por acá dice farmacia, doctor Barreto oficial, algún estudio en vitiligo de los nutracéuticos. Bueno, en ese caso habría que buscar evidencia científica previa porque precisamente se están atacando más los temas tumorales a nivel gastrointestinal también porque la fibra dietética también juega un rol allí y se considera un nutracéutico. Entonces habría que ver, estudiar la fisiopatología del vitiligo para ver qué aplicación tiene a partir de los nutracéuticos. En Así mismo. cuanto se tenga una evidencia, no duden en que se las voy a compartir a través del licenciado. Así mismo, eso es muy bueno porque son, ¿verdad? Puntos importantes que las personas pues deben conocer en cuanto al tema de los nutracéuticos. Y algo pues que has venido comentando también un poco el tema de inhibe, perdón, el tema de inhibición, ¿verdad? Coméntanos un poco a qué hace referencia el tema de inhibe, porque muchas personas no saben inhibe, ¿qué será inhibe? ¿Qué será eso? No te creas que a mí, aquí saliendo un poco del paréntesis, me sucedió en una charla cuando estaba en la universidad y bueno, estábamos explicando todo, creo que era el ciclo de Krebs, no recuerdo que era un mecanismo algo. Bueno, y yo más bien en la charla, estaba preparando la charla y dije la charla cuando llego a la parte y que no, que este medicamento inhibe, no sé qué, pero en algún momento pues no busqué la información de qué era, verdad, ese término en específico.
Cuando terminamos la presentación, me dice la profesora, Ramos, ¿a qué hace referencia cuando usted menciona la parte de que inhibe? Yo me quedé así, ¿ve? Yo, ay, Dios mío, yo me quedé así en shock porque la verdad no supe cómo responderle en ese momento porque pues estábamos empezando obviamente la universidad, no conocíamos estos conceptos, de repente sí se sabía, pero no sabíamos a ciencia cierta qué era. Y yo dije, yo me quedé así en el aire y yo pasé una pena y vergüenza delante de todo, delante de todos mis compañeros. Y ella, bueno, por suerte no eran de esas profesoras que te dejan en feo, no delante de la gente, porque la idea es pues que las demás personas sepan, pues, que era, bueno, yo quedé en el aire, obviamente no pude responder que era el término, bueno, hasta que ella pues respondió del término, entonces pues me comentó que era lo que era, así que bueno, coméntanos pues un poco de a qué hace referencia el término, pues por si aquellas personas Tal pues vez el que están en el término aire no inhibir conocen. en este caso hace más alusión a la palabra reducción, a la palabra reducción. Por ejemplo, en este caso, te comentaba hace un rato la acción del ácido ascórbico, que entra dentro del grupo de los antioxidantes. Al captar precisamente los radicales libres, los transforma en radicales ascorbilos que pueden ser metabolizados y se pueden eliminar a través de las heces y de otros componentes metabólicos, otros metabolitos. Entonces, allí podemos utilizar el término reducción para disminuir precisamente esos radicales libres. Si te hago otro ejemplo, podría ser a partir de la fibra dietética, que al ser una fibra insoluble, y a través de la ingesta diaria va a aumentar el bolo alimenticio y por lo tanto este bolo alimenticio al pasar al intestino delgado va a hacer un vaciamiento mucho más lento y eso va a reducir los niveles de glucosa precisamente porque el vaciamiento se hace mucho más lento que la absorción o la captación de glucosa se hace en un ritmo mucho más lento y la glicemia no se ve tan afectada. Por eso la fibra dietética está muy dirigida a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bien, y también está relacionado pues con la parte de obviamente pues que mencionan cada uno de esos médicos y obviamente esa indicación que va a mencionar. Bien, en algunas pues, licenciado, consideraciones que podemos tener, a ver, Nicaica 80 dice, puede ser ciertos alimentos inhiben la acción medicamentosa dependiendo del medicamento que sea. Sí, exacto, total. Así es, siempre hay interacciones fármaco-nutriente o incluso en este caso, no siendo fármacos como tal, pueden haber interacciones. Por ejemplo, en el caso del hierro, le hice la mención anteriormente de que para que se haga una absorción efectiva del hierro, también yo tengo que evitar quelatos, café, leche, este tipo de alimentos que va a producir uniones que van a evitar que se absorba el hierro que deseamos forme parte de la hemoglobina, pues que se absorbe y entra al metabolismo de la cadena respiratoria, por ejemplo. Entonces, hay interacciones que evitan precisamente que obtengamos una biodisponibilidad adecuada del producto, del nutracéutico en este caso. Así mismo es, casualmente el día lunes pues tocamos ese tema de interacciones farmacéuticas con la licenciada Antoinette, que igual pueden ir pues al perfil de Alfarma, ahí está colgado el live del día lunes que casualmente tocamos este tema. Y un tema también que se hace muy común es este de la interacción del fármaco-medicamento, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay fármacos que se toman, deben utilizarse con comida, hay otros que no deben utilizarse obviamente con comida, todo para facilitar su absorción y demás, tal Así es. cual lo mencionaste. Entonces hay algunos, pues, algunos fármacos o consideraciones que debemos tener la importancia de los alimentos que hoy en día, pues, les restan, como quien dice, efectividad o le restan eficacia a los alimentos. Ahora, también podemos hacer referencia, ¿verdad?, de que hay algunos fármacos que necesitan estos tipos de alimentos pues para poder potenciar su efecto, para Ajá. poder Hay alcanzar casos donde hay su antagonismo, por cumple. ejemplo. Exacto, total. Entonces, cuando esto pues se ocasiona
por lo menos en el caso pues muy común, todo se conoce pues la omeprazol, que lo menciona mucho que debe ser de 15 a 30 minutos antes de las comidas, ¿verdad? Por esta misma situación, porque el fármaco pues está indicado como tal para está como quien dice, sí, indicado para esta indicación, valga la redundancia, que el médico ha plasmado para estos tipos de pacientes pues, que en algún momento lo llegan a tener. No solo la omeprazol, tenemos también la levotiroxina, que es uno de los fármacos que también lo utilizan en algunos casos pues en ayuna. Obviamente todo esto va a depender de la condición y el diagnóstico que maneje el médico en su momento, sobre el cual pues le va a dar al paciente estos tipos de situaciones. Así que a la compañera que Nikaika80 en el perfil pues está live, con gusto puedes irlo a ver, ahí comentamos bastante los tres tipos de interacciones, como lo mencionamos, el de alimento-fármaco, fármaco-fármaco, y el de fármaco, patología o enfermedad, que también es otro de los factores, pero acá no vamos a tocar este tema porque nos salimos de live de lo que sería, ¿verdad? Acá la revolución de los nutracéuticos. Licenciada, algunas consideraciones que podemos pues tener ya para ir pues finalizando, ¿verdad? Esta pequeña intervención con respecto a algunas sugerencias, algunas recomendaciones que podemos hacerle a los pacientes, a los que están pues conectados en el live y queremos pues la idea de que esto no solo se quede aquí, ¿verdad? En esta conversación, sino que muchas personas pues sepan y conozcan de que existe este término y de que se puede obviamente como todo fármaco, ¿verdad? Tiene consideraciones, tiene algunas restricciones y tiene pues algunas contraindicaciones que en algún momento pues debemos conocerlas y que bueno pues que para ver si nos las puedes comentar pues para que las personas tengan conocimiento. Bueno, licenciado, precisamente se me venía a la mente el tema de la posología porque al final la gente no está tan segura de cuánta es la cantidad en caso de una presentación farmacéutica, ya sea en tableta o venga en cápsula o líquido, de cuánto deben administrar el producto nutracéutico como tal. Entonces, porque hay situaciones donde precisamente hay un ejemplo donde hay un nutracéutico que tiene una composición muy similar a un fármaco, que de hecho tenemos en el mercado. Este es ya se lo hago ver, lo tenía por aquí. Y entonces hay que tomar en cuenta, es la lovastatina, precisamente, es la lovastatina, ya que hay un producto que se llama arroz rojo fermentado, que precisamente su componente principal es la monacolin K, que tiene una composición y estructura muy similar a la lovastatina. Y de hecho, hay unas dosis o una cantidad relativamente eficaz, por ejemplo, de 20 a 40 miligramos de arroz rojo fermentado, tiene una acción muy similar a la lovastatina. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esos temas porque de pronto, al servir este tipo de producto, podemos exceder la cantidad requerida para precisamente ser un producto coadyuvante para mantener una salud y disminuir las exacerbaciones relacionadas con la patología que controla la lovastatina. Entonces, en ese caso, es donde los nutracéuticos entran en controversia. Entran en controversia porque no tienen prácticamente en todos los países legislaciones que los regulen y puede que tengan, además de beneficios, algunos efectos adversos también, porque bien decía Paracelso, nada es inocuo. Así que hay que tener mucho cuidado de igual manera y estudiar precisamente a qué nos vamos a estar exponiendo. Entonces ahí es donde quiero hablarle de estas consideraciones, donde tenemos que reunir precisamente información de este nutracéutico que nos interesa y discutirlo con un profesional idóneo de esta información recabada, porque no podemos tomar decisiones a la ligera como esta y introducir a nuestro sistema una sustancia que desconocemos, porque es popular y porque todo el mundo lo está consumiendo. Entonces hay que tener esa vigilancia, esa prevención y no utilizar un producto cuya inocuidad o eficacia no están garantizadas. O sea,
y además informarse con todos los profesionales que atienden este tipo de medicina alternativa y complementaria, evidencias que sustenten el uso de este nutracéutico como tal y verificar la procedencia del producto y siempre revisar el registro sanitario expedido por alguna autoridad de salud. Eso es muy importante. En este caso, una que norma acá en América es la FDA, así que si está certificado por ellos, quiere decir que es seguro. Así mismo, y tomar consideraciones porque hay muchos suplementos o medicamentos nutracéuticos, fármacos que hoy en día están siendo falsificados. Y entonces es algo pues muy común que se ve y a la larga el paciente no tiene mejoría, pero es que nos damos cuenta después de cierto tiempo que el medicamento pues falsificado. Obviamente es un poco difícil contrarrestar este tipo de situación porque requiere mucho procedimiento, no somos expertos y demás, pero bueno, para eso está lo que mencionaste, la FDA, que es pues la organización que regula lo de toda la parte alimenticia. Y también recalcar algo que comentaste referente pues al tema que muchas veces vemos pues en la televisión, en la propaganda, no que el medicamento, que lo último, por lo menos para el colágeno, que nadie quiere envejecer ahorita mismo, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener toda su piel, nada así de patita de gallina, ni nada de, ni Así nada de es. esas cosas. Las líneas de Entonces, expresión. las líneas de expresión, exacto, así como esta que tengo bastante aquí. entonces, entonces, las personas dicen, inclusive sea porque he escuchado de pacientes, ¿verdad?, crónicos que han tomado estos medicamentos, que empiezan a tomar estos medicamentos y a la larga pues suspenden sus medicamentos crónicos. Tenemos que hacer la salvedad de que estos medicamentos, por más que sean estos nutracéuticos, por más que sean que tengan acción preventiva para el tratamiento, no le va a impedir no lo va a excluir de que tenga que suspender automáticamente su tratamiento medicamentoso y mucho más en un Así es. paciente crónico o polimedicado. Y esto es lo que en algunos casos sucede. Con el, ya sea con el colágeno, con el hierro, con la vitamina C, con el calcio, con el resveratrol que lo utilizan bastante, diferentes factores, ¿verdad? No podemos sustituir una parte alimenticia también por un nutracéutico, o sea, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el paciente puede recaer en diferentes situaciones, puede ocasionarle, ¿verdad?, diferentes efectos, como lo mencionaste, los diferentes efectos adversos, reacciones tal cual como lo menciona un fármaco. También pues está bastante importante pues decir que también está contraindicado, no contraindicado, pero por lo menos se debe regular en aquellas pues pacientes embarazadas, en niños, en pacientes pues de edad avanzada, obviamente, porque son pacientes delicados que se mantienen pues en la línea, ¿verdad?, de que en algún momento pueden decaer. Entonces, pues hacemos mucho énfasis de que no sustituyan ningún tipo de medicamento y siempre consulte, por lo menos en el caso pues de un nutricionista o en el caso de un farmacéutico, siempre consulte, no, bueno, yo soy un paciente diabético, pero escuché de este medicamento que me dijo tal fulano o lo vi en las redes sociales, que este medicamento es lo máximo para el azúcar, para la diabetes. Yo voy a suspender mi tratamiento antidiabético porque voy a tomarme este medicamento. No, ¿verdad? Eso no debe hacer. Entonces, consulte cuando usted no tiene alguna duda. Hoy en día existen demasiados medicamentos. Si tú te percatas o si uno se percata Así para un es. paciente, tú vas a una farmacia o a algún lugar, tienen estanterías de medicamentos, de suplementos, ¿verdad? Entonces hay mucha gama de estos productos para que las personas pues puedan escoger, ¿verdad?, cuáles sea, pero todo esto tiene que ir bajo pues se debe regular bajo la supervisión de en este caso, con un nutricionista, que obviamente es el experto en todo este tipo de nutrición, que abarca pues todo el procedimiento fisiológico y demás, y pues la parte farmacéutica que está más también ligada, por eso el tema de nutracéutico. Así Así es, que bueno, licenciado. Muy acertados entonces sus comentarios. sí, te digo porque por lo menos, porque he visto muchos casos, como uno trabajaba detrás de un mostrador
he visto muchos casos que a veces nos quedamos así que, señor, ¿por usted por qué dejó de tomar el medicamento? Eso no, usted no puede hacerlo, mire que esto, y ahí entonces es donde empieza pues la Sobre docencia. todo en casos de enfermedades crónicas, ahí hay que tener mucho cuidado. Enfermedades crónicas y pacientes polimedicados, que eso también es otro tema punto y aparte que no vamos a tocar acá. Así que bueno, licenciado, no sé si tienes algunas pues palabras finales ya para irnos despidiendo. Bueno, palabras de agradecimiento a ti por la invitación a este conversatorio ameno, súper interesante. Espero que los que se conectaron hayan aprovechado algo de información y que se la lleven consigo y la aprovechen y sea de utilidad para el aprendizaje y para que todos salgamos beneficiados. Así que bueno, agradecido, licenciado. Gracias. Así mismo es, gracias pues licenciado Gianfranco por esta, pues, formar parte de esta iniciativa y felicitar nuevamente, ¿verdad?, a todos los colegas farmacéuticos, pues que hoy celebramos el Día Nacional del Farmacéutico, siempre desempeñemos pues nuestra vocación hacia los pacientes, que es pues el objetivo principal, tal cual lo mencionábamos inclusive ayer con la doctora Joana, ¿verdad? Porque sin paciente no podemos hacer nada. Sin paciente no podemos dar docencia, sin paciente no podemos dar control y seguimiento, sin paciente no podemos hablarle de nutracéuticos, sin paciente no podemos hablarle de mecanismos de acción, efecto y demás. Entonces, Ellos son nuestro motor, son nuestro eso es motor. exactamente, es el motor por el cual pues, nos levantamos día tras día para brindarle esta condición o estas diferentes pues, comentarios y demás a cada uno de estos pacientes. Así dice Madeleine, muchas gracias por la docencia y feliz día del farmacéutico. Gracias. Gracias, gracias. Así que bueno, licenciado, muchas gracias. Pues nos vemos en una próxima edición. Esperemos pues tenerte nuevamente en otro conversatorio, incluyendo otro tema, porque hoy en día la parte nutricional también está al top Ha ido como la calando parte en muchos farmacéutica. temas de interés social. Exacto, interés social, así mismo es. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Saludos, que tengan Hasta buenas luego, tardes. hasta pronto a todos. Chao.